Hoy toca hablar de un tema muy interesante que es el noviazgo. La vida en pareja es un choque de dos personas que estén unidas por afinidad o por amor. Sin embargo, para comprender y entrar a lo más profundo de esa enigmática palabra, vamos a realizar en un primer momento el comienzo formal de la gran mayoría de los matrimonios, el noviazgo. El noviazgo es una relación amorosa, afectiva y de unión que mantienen dos personas que no son amigos, pero que no son un matrimonio aún. Es decir, el noviazgo es la etapa crucial del ser humano, ya que debe contar con los elementos necesarios para seleccionar de una manera adecuada a tu compañero o compañera de vida. Pero, ¿te has preguntado cómo fue el noviazgo de nuestros padres? O mejor aún, ¿cómo fue el noviazgo de los abuelos, de nuestros bisabuelos? ¿Sabes cómo vestían, cómo se cortejaban, cuáles eran la participación en la sociedad, el contexto, la propia familia dentro del noviazgo, las diferentes épocas por las que todos fueron viviendo? Por ello considero de gran utilidad mencionar de manera muy breve el tema de la historia del noviazgo. Cabe mencionar que esta historia es bajo una percepción y cada uno de nosotros o de las familias puede percibirlo de una manera distinta. Muy bien, entonces tenemos que el noviazgo es un concepto relativamente nuevo, ya que nace aproximadamente en 1900 a 1920. Antes de esas fechas, lo que en la generalidad sucedía era que los matrimonios se negociaban con la intención de obtener diversos beneficios para la familia, como puede ser el poder económico, el estatus social, entre otras cosas. En ocasiones incluso, antes de nacer, ya estaba la negociación hecha. Es decir, cuando la vida te iba dando las herramientas necesarias para identificar este hecho, solo te presentaban a la que después de un ritual sería tu esposa. Y aquí viene lo interesante, el divorcio no era una práctica normalizada e incluso en la mayoría de lugares ni siquiera era una práctica existente. Y que ojo, con esto no quiero decir que la solución para erradicar los divorcios es que nuestros padres escojan a nuestras parejas, sino todo lo contrario. Identificar adecuadamente será un punto a favor de la felicidad en pareja y en un primer ejercicio para garantizar la durabilidad funcional de la misma. Pues bien, a principios de 1900 se le daba el título de novios a las parejas recién casadas y con poco tiempo de estarlo. De ahí proviene la frase "puede besar a la novia", emitida por un sacerdote o bien un juez que celebra la boda irónicamente después de haberlos casado. En estos tiempos pasados, las parejas se conocen y conviven por medio de un ritual muy respetuoso, bien establecido y sistematizado, que se le denomina visitas. Las visitas consistían que cuando un hombre estaba interesado en una mujer, tenía que acudir a su domicilio y presentarse de una manera formal con los padres de la joven, platicar acerca de la postura, intenciones y propuestas hacia su hija. De esa manera, posteriormente los padres hablaban entre ellos y decidían si era un buen partido para su hija o no. Si corrían con suerte y era aceptado, los padres hablarían con su hija, le harían saber el nombre del interesado, sus intenciones y la familia de la que proviene, es decir, el apellido, y todo lo que tiene que ver con ello. Con esta información ella, o sea la hija, decidirá si está interesada o no en conocerlo. Cabe mencionar que deberá ser bajo cierto código, el respeto debe imperar. Estarán siempre bajo supervisión de un adulto, miembro de la familia o incluso un sacerdote. Los detalles y regalos a la joven y a la familia eran puntos a favor para el varón. Cabe mencionar que ella podía recibir no solo a un pretendiente, sino podría ser visitada por más de un interesado. Pero es importante resaltar que si la joven decía que solo tendría visitas de un solo hombre, entonces se podía presumir que pasaba a ser una relación con mayor formalidad y potencialmente un prospecto de matrimonio. Posteriormente, y como siempre en la vida, comienzan cambios, que en este sentido fueron tecnológicos como resultado de la continuidad insaciable de la revolución industrial. Cambios tales como el automóvil, la televisión, la exposición de filmes o películas, el teléfono, el telegrama, cartas, entre otros inventos que llegaron a modificar la vida como se conocía en ese entonces. Y al modificar la vida me refiero al contexto, la cultura, las tradiciones, entre otras cosas. Pero también vino a modificar el noviazgo, como se conocía anteriormente, ya que se comenzó a dar más libertad a las parejas debidamente formalizada. Podía establecer diálogo no presencial, sino a través de un teléfono o una carta. Y también de manera presencial se transformó, ya que ahora podían asistir a un espectáculo en la plaza o en el centro, como una obra teatral, una exposición de algún filme o también algún baile o un evento musical que hubiese. Los padres de la dama
no lo verían mal, ya que él tendría en primer lugar un medio de transporte. Cabe mencionar que un medio de transporte seguro para trasladarla. Al ser un caballero tomaría la batuta y se encargaría de ser proveedor, ya que no se acostumbraba a que la mujer trabajara en un sentido de remuneración económica. Evidentemente se encargaban de actividades como deberes del hogar y del negocio familiar, actividades económicas de la propia familia como cosechar o alimentar el ganado, etc. Así como su hija estaría en buenas manos de esa manera. Al pasar los años se fue normalizando esta conducta y por ende las parejas adquirían un poco más de independencia y libertad. Siempre con un gran nivel de compromiso hacia los padres, las relaciones sexuales eran poco frecuentes, ya que existía una poca aceptación social, sobre todo en gran medida se regía bajo una norma eclesiástica, así que en dichas relaciones eran sinónimos de tabú y pecado, y por ende de rechazo social y sobre todo de un rechazo de la propia iglesia. No quiere decir que no sucedieran, sino que no eran tan común saber de una adolescente embarazada, ya que se cuidaba el estatus social de la familia, la posición ante los demás temas y a las demás personas, y pareciera que la virginidad era una pieza necesaria de una familia de respeto, y al carecer de esta, pues pasaba a ser una familia que estaría en boca de todos y sufriría de cierta discriminación y rechazo. Las familias en esa posición desfavorable a medida tomaban decisiones controversiales y extremas al grado de realizar acciones inhumanas e ilegales con tal de evitar ese castigo social. Por ejemplo, al realizar esta investigación para la elaboración de este video me encontré con un testimonio de una persona mayor. Ella tiene 83 años. Me mencionó que en la familia de sus padres, si una de las hijas resultaba embarazada en la adolescencia sin tener una relación formal y evidentemente sin un matrimonio, se buscaba la forma de que nadie en el entorno supiera. Se escondía a la futura madre y se inventaba un rumor de que tenía alguna lesión o requería cama por enfermedad o un viaje al extranjero. Y así pasaban los meses y la madre de la joven embarazada ponía telas en su vientre y evitaba salir de casa. Al culminar el parto, si la o el bebé salían sin vida, que era muy común en ese momento, ya que no se contaba con las medidas de higiene y seguridad adecuadas, mucho menos el equipo médico idóneo. Simplemente decían que no había pasado nada, pero de ser un parto exitoso, entonces la madre de la joven que dio a luz se adjudicaba el bebé, manifestando a la sociedad que ella lo parió, y pasaba de ser nieto a ser hijo, y de ser hijo a ser hermano. Aunque en la mayoría de veces se hablaba con los padres del novio y se buscaba un acuerdo en el que casi siempre sería una boda apresurada. Creo que esto último, después de 100 años, no ha cambiado mucho, que digamos. Bien, posteriormente, en los años 60, surge un cambio social importante en lo que respecta a la libertad y a las prácticas relacionadas con las relaciones interpersonales. Por ejemplo, la música con letras provocativas y sexuadas y con tintes de rebeldía, los automóviles mejores y más veloces, y el hecho de tener uno de ellos, lo que en nuestros tiempos ya es común, te genera un estatus y una atracción con mayor posibilidades de tener una pareja. La vestimenta era más corta y sensual, se creó una cultura de autosuficiencia, consumo de sustancias, cambios tecnológicos y muchos otros elementos que trastocan la manera en que se veía usualmente el noviazgo. Ya era más libertad y menos formalidad. Las parejas de esa época comenzaron a casarse de mayor edad y a lo largo de otros cambios sociales como la libertad femenina, la protección animal, el derecho a recibir educación por parte de una institución, derechos humanos, etc. Se fue modificando la manera en ver estos temas hasta llegar al día de hoy y lo que sigue. Bien, es necesario decir que todos los temas que vimos con anterioridad tienen muchísimo de qué hablar todavía. Sin embargo, seré muy breve, ya que los antecedentes históricos del noviazgo considero que son muy importantes. Pero a continuación, en el siguiente video, veremos el noviazgo como lo conocemos en la actualidad. Hablaremos también de cómo identificar un noviazgo tóxico y cómo identificar que estás con la persona correcta. Muy bien, pues les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.